Bien, vamos a continuar con la nomenclatura de alcanos. Como hemos venido explicando, la nomenclatura de alcanos sigue unas reglas establecidas por la UPAC, que es la Unión Internacional para la Química, la Ciencia Pura y Aplicada. Y en este sentido, hemos conversado al respecto de que en la nomenclatura tenemos la nomenclatura común y lo que se conoce como nomenclatura sistemática o nomenclatura de alcanos. Es importante reconocer, identificar y nombrar correctamente los tipos de hidrógenos y carbonos en un compuesto orgánico para así poder entender su reactividad, la cual vamos a ver más adelante. En ese sentido, en esta lámina podemos visualizar lo que se identifica como un carbón primario, un carbón primario, un carbón secundario y un carbón terciario. En términos sencillos, un carbón primario se identifica como aquel que está únicamente unido a un carbono, independientemente de los otros elementos que tenga unidos. Eso se llama carbón primario. En la estructura del grupo alquílico butil, como el que está dibujado en la lámina, identificamos el carbón primario como este que está aquí. Y también tenemos otro carbón primario que está identificado sobre el grupo metilo. Si nosotros observamos el grupo alquil isobutil, identificamos un carbón primario en esta posición y dos carbonos primarios en las posiciones que corresponden a los dos grupos metílicos. De la misma manera, en este grupo alquílico identificado como grupo sec-butil, identificamos un carbono primario en la posición señalada y dos carbonos primarios que se corresponden con este carbono de el grupo carbono terminal y este carbono metil o carbono terminal. Estos tres carbonos se identifican como carbonos primarios porque solo están unidos a un carbono, repito, independientemente de los otros átomos a los cuales se encuentra unido el carbono. En este caso, en el último, tenemos un grupo alquil del tipo terbutil en el cual se identifica un carbono terciario porque este carbono está unido a tres carbonos. Esto se llama carbono terciario. Quiero corregir aquí ciertamente, esto es un carbono secundario, porque este carbono está unido a dos carbonos. Este carbono está unido a este carbono y a su vez a este carbono. Este carbono, corrijo con respecto a lo que dije antes, es un carbono secundario, mientras que estos grupos metilo son carbonos primarios, porque solo están unidos a un carbono. Ya conocemos entonces lo que se corresponde con los carbonos primarios, secundarios y terciarios. De la misma manera, se identifican los hidrógenos primarios, secundarios y terciarios como aquellos hidrógenos que se corresponden y que están unidos a los carbonos que ya hemos identificado como primarios, secundarios y terciarios. De esta manera podemos tener claro que obviamente no van a existir carbonos cuaternarios. Obviamente existen carbonos cuaternarios, pero no existen hidrógenos cuaternarios, porque un carbono cuaternario está unido a cuatro carbonos y es imposible que tenga una unión con un hidrógeno. Un compuesto puede tener más de un nombre, pero solo un nombre identifica a un compuesto o el nombre identifica un solo compuesto. De esta manera, vuelvo a resaltar que existe la nomenclatura común y la nomenclatura sistemática. En este caso que tenemos aquí, tenemos dos haluros de alquilo. Estos haluros de alquilo, ambos, son 1, 2, 3, 4, 5 carbonos que forman una línea continua carbonada y tienen un grupo cloro, un átomo de cloro unido sobre la cadena de 5. Aquí también tenemos un átomo de cloro unido a la cadena de 5.
Ambos compuestos son cloropentano, pero el nombre de ese compuesto de manera específica va a ser aquel que identifique exclusivamente al cloropentano que se esté representando. En este caso, este sería 2-cloropentano y en este caso sería 3-cloropentano. Como se ve, hay un solo nombre específico para nombrar a cada uno de los cloropentanos que están aquí. En este caso, tenemos aquí la representación de el bromuro de terbutilo, ¿ok? El bromuro de terbutilo tiene un carbono terciario y 3 carbonos primarios. Aquí tenemos el bromuro de terpentilo. El bromuro de terpentilo tiene el bromo unido a un carbono terciario. Aquí tenemos el caso de una cadena carbonada, que es la más larga, la cual se identifica con un pentano que tiene en la posición 3 tanto un bromo como un metilo. Este compuesto es un bromo metilpentano. Este compuesto que está aquí también es un bromo metilpentano. Sin embargo, las posiciones que ocupan ambos sustituyentes permiten diferenciar de manera precisa que este es 2-bromo 2-metilpentano, mientras que este es 3-bromo 3-metilpentano. Pero ambos son bromometilpentano, ¿ok? Hemos visto en algunas láminas que se utiliza mucho el prefijo iso. Este tipo de nomenclatura está asociada a la nomenclatura común. El prefijo iso identifica partículas de la estructura carbonada que tienen ciertamente esta arquitectura, es decir, un CH3 unido a 2 metilos. Como vemos, en cada uno de estos compuestos estamos utilizando el prefijo iso. El prefijo iso, como les dije, identifica esta partícula y complementa el pentil, el hexil, el butil, de acuerdo a la sumatoria de todos los carbonos que conforman la molécula. Por ejemplo, esto que está aquí es un grupo iso. El número total de carbonos es de 5. Entonces el compuesto se llama isopentilalcohol. Este que está aquí es un grupo iso cuya sumatoria total de los carbonos que están en la molécula es de 6. Entonces el compuesto es un isohexil. Este que está aquí tiene la partícula iso, tiene la arquitectura isocarbonada aquí y suma en total 4 carbonos. Por eso se le dice isobutil. En este caso, isobutilamina. Lo mismo ocurre con esta partícula. Este es la arquitectura, el engranaje carbonado asociado con el prefijo iso y sumamos la cantidad de carbonos que al ser 4 se identifican con el butano y por lo tanto el compuesto es bromuro de isobutil. Aquí se repite nuevamente para el alcohol isopentílico, que es el mismo que está aquí, y aquí el bromuro de isopropilo. En esta tabla podemos ver claramente cómo existen una cantidad de grupos alquílicos que tienen su nombre común, su nombre particular, el nombre que los identifica. Y el nombre está asociado al alcano de origen. Recordemos que estos grupos alquílicos no son alcanos, son grupos sustituyentes que van a ocupar una unión, un espacio en el alcano original. Y por lo tanto se identifican como grupo metil si tiene un carbono, grupo etil, CH3CH2, grupo propil, porque tiene 3 carbonos como el propano, y así sucesivamente. Aquí podemos ver que estas líneas que están aquí son los enlaces sobre cualquier carbono de cualquier cadena carbonada y son los que le terminan dando el nombre al sustituyente que, como hemos visto, tiene que identificarse en cuanto a su posición con las reglas IUPAC. IUPAC es la Unión Internacional de Ciencias Puras y Aplicadas y una de las tantas tareas que tiene la IUPAC es llegar a acuerdos
sobre la nomenclatura de los compuestos que permiten nombrar y reconocer internacionalmente compuestos químicos. Aquí, en esta lámina, vamos a comenzar con la primera regla de nomenclatura UPAC. UPAC nos dice que cuando yo tengo un compuesto orgánico, cualquiera, yo debo identificar la cadena carbonada continua ininterrumpida más larga. ¿Qué significa la cadena carbonada continua ininterrumpida más larga? Esa cadena es aquella que yo puedo identificar como una unión consecutiva de carbonos que me define de alguna manera una continuidad como una línea. Como vemos aquí en este compuesto, vemos que identificamos 8 carbonos ininterrumpidamente unidos, es decir, entre los carbonos solamente identifico uniones carbono, 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 sin que ningún otro elemento interrumpa la continuidad de la cadena carbonada. De esa manera, identifico una cadena de 8 y el nombre que le corresponde es octano. Recordemos que estas láminas están en inglés y en español la terminación es ano, de manera que aquí el alcano se llamaría octano. La cadena carbonada continua de octano tiene, como se ve aquí, un grupo metil que está unido en la posición 1, 2, 3, 4. Fíjense que UPAC nos dice que los grupos metilos se van a identificar con el menor número asociado a la posición. En este caso, tenemos otra cadena de octano, ¿ok? Esta es otra cadena de octano que tiene, en lugar de un metilo, tiene un etilo. Y el nombre que le corresponde es 4-etil-octano. Recordemos que esto está en inglés y realmente en español la terminación es en ano. De la misma manera, aquí se identifica otro octano que tiene como grupo sustituyente un grupo propilo. La segunda regla de UPAC ya la hemos puesto sobre el tapete y es la que se refiere a darle una posición a el grupo sustituyente, que en este caso que estamos viendo son puros grupos metilos. En el caso del primer compuesto, lo vamos a identificar como la cadena carbonada más larga, que es de 5, por lo tanto es un pentano, que tiene en la posición número 2 un grupo metilo. En este caso de aquí, contamos la cadena carbonada continua ininterrumpida más larga como la de un hexano. Y en la posición 3 tenemos el grupo etilo. Fíjense que nosotros no vamos a decir que el etilo está en la posición 4, comenzando a contar desde aquí, porque si le podemos asignar una posición más baja en cuanto a valor numérico, se la tenemos que otorgar según las reglas de UPAC. Hasta ahora conocemos dos formas de nombrar los compuestos. Como ya les mencioné, el nombre común y el nombre sistemático. En este caso de esta molécula, el compuesto del nombre común sería isohexano. ¿Por qué? Porque identificamos la partícula iso y sumamos la cantidad total de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, el compuesto es un isohexano. Sin embargo, el nombre sistemático UPAC, que es el que me interesa que ustedes dominen, me permite identificar la cadena carbonada más larga de 5 carbonos y en la posición 2 se encuentra el grupo metilo. Otro aspecto que nos resalta la nomenclatura UPAC es que si hay más de un sustituyente, se va a asignar el número de las posiciones de los sustituyentes que implique la menor combinación numérica. Por ejemplo, en este caso, tenemos la representación del 5-etil-3-metiloctano y no 4-etil-6-metiloctano. ¿Por qué? Porque en este caso 3 es menor que 4 y basta con que exista en una de los nombres la posibilidad de establecer un número menor, eso es lo que corresponde. Es decir, el nombre correcto en este caso va a ser 5-etil-3-metiloctano. Los sustituyentes se colocan en orden alfabético una vez que se ha asignado la posición.
y no en orden numérico. Esta es la razón por la cual primero colocamos el nombre del etil, aunque tiene la posición 5, y después colocamos el grupo sustituyente metil, aunque tiene la posición 3. En el caso de abajo, vemos otros dos ejemplos en los cuales los dos grupos sustituyentes, en el ejemplo de la izquierda, sobre la cadena carbonada de 6 miembros, los dos grupos son idénticos. En ese caso, lo que se hace es colocar el prefijo di antes del grupo sustituyente y antes del prefijo di se colocan las dos posiciones con el menor valor para la posición de ambos sustituyentes. Aquí tenemos otros ejemplos en los cuales se puede ver cómo la cadena carbonada más larga es la del decano y sobre él tenemos 3 grupos etilos, por lo tanto se coloca el prefijo tri sobre antes del el nombre del grupo sustituyente que es etil y se coloca la menor combinación numérica que en este caso se corresponde a 336 trietil, porque son 3 etilos, 7-metil decano. Otro aspecto de la nomenclatura YUPAC, de las reglas de la nomenclatura YUPAC, es que tenemos que asignar el menor número posible a todos los sustituyentes, sean 1, sean 2, sean 3, sean 4 sustituyentes. Aquí tenemos dos ejemplos emblemáticos en los cuales tenemos que sobre la cadena carbonada de 5 carbonos, por lo cual tenemos el nombre del compuesto como un pentano sustituido con 3 grupos metilos. En este caso, la menor combinación es la que me permite dar la posición 2, 2, 4 para los 3 metilos que están unidos como grupos sustituyentes a la cadena carbonada más larga. Otro aspecto de las reglas YUPAC es que si los sustituyentes tienen los mismos números, independientemente de por dónde yo empiece a nombrar la cadena carbonada, a numerar la cadena carbonada, si los sustituyentes tienen los mismos números, entonces el nombre que aparece primero lleva el número menor. Es decir, en este caso, por ejemplo, da lo mismo empezar por este lado para asignar un número. No puede ser. Ok, continúo. Que se me salió la grabación de Zoom. Entonces, si los sustituyentes tienen los mismos números, sin importar por dónde comienza el conteo, entonces el nombre que aparece primero lleva el menor número. Por ejemplo, en el caso de este butano, vemos que si yo comienzo a nombrar por aquí, los sustituyentes están en la posición 2 y 3. Y es lo mismo que si empiezo a contar por aquí. Sin embargo, como se da esa condición, se escoge el número menor para el nombre del sustituyente que por orden alfabético sale primero. Se nombra primero, que es el bromo. El bromo entonces va a tener la posición 2 y el cloro, que por orden alfabético viene la C, viene después de la B, se le da la posición 3. Lo mismo aplica para el compuesto que está identificado como 3-etil, 5-metil, heptano. Nuevamente les indico que estos nombres están en inglés y realmente es 3-etil, sin la H y con I latina, ¿ok? De la misma manera, clorobutano se escribe CLO en inglés, clorobutano. Otra regla YUPAC para la nomenclatura es que si contabilizamos dos cadenas que tienen el mismo número de carbonos de largo, se escoge la que tenga más sustituyentes. El ejemplo se puede ver claramente en estos dos compuestos que están aquí. ¿Okay? El ejemplo me permite identificar dos cadenas. Esta cadena es de 6 y esta cadena también es de 6. Sin embargo, la cadena que voy a escoger es esta, porque al hacerlo sobre esta cadena tengo 1 y 2 sustituyentes. En este caso, un sustituyente metil y un sustituyente etil.
No voy a asignar esta como la cadena más larga porque entonces solamente tendría un sustituyente. Y Yupac dice que cuando tengo posibilidad de identificar dos cadenas, tengo que hacerlo con la cadena que tenga más sustituyentes si las ambas cadenas identificadas tienen el mismo número de carbono. Otra regla de la nomenclatura Yupac consiste en que algunos términos comunes se pueden usar en nomenclatura Yupac. Por ejemplo, los términos comunes serían el grupo isopropil, que puede asignarse sobre la cadena de heptano en este compuesto, en la posición 4. O también puedo nombrar, de acuerdo a Yupac, el grupo sustituyente en la posición 4, nombrándolo a su vez con la terminología Yupac. Es decir, este es un grupo sustituyente en la posición 4, abro paréntesis, que se identifica como un grupo con el carbono número 1 de la cadena más larga identificada, es el que está unido a la cadena carbonada que me da nombre al compuesto, y sobre ese grupo sustituyente identifico un grupo metil que está en la posición 1. De manera que puedo nombrarlo como 4-isopropilheptano o puedo nombrarlo como 4,1-metil-etil-heptano. Aquí en este ejemplo tenemos una cadena de 10, por eso es un decano, y sobre ella identificamos en la posición 5 un isobutil. Isobutil porque identifico la partícula iso, que es esta que está aquí, y saco la suma del número total de carbono. También lo puedo nombrar de la siguiente manera. Pongo la posición del sustituyente 5, abro paréntesis, ¿ok? Abro paréntesis, e identifico en este grupo sustituyente la cadena más larga, que es de 3 carbonos, y sobre ella coloco el sustituyente que le doy la lectura de la posición 2, entendiendo siempre que la posición 1 de esa cadena lateral más larga va a ser aquella que está directamente unido a la cadena que le da el nombre al compuesto. Otro aspecto es que algunos sustituyentes solo pueden tener nombres sistemáticos y no nombres comunes. Aquí vemos un ejemplo de un nombre sistemático que está asociado a este compuesto que está aquí. Este compuesto es un decano porque la cadena más larga carbonada es ciertamente de 10 carbonos. Sobre esa cadena carbonada tengo un grupo propil, ¿ok? Que está en la posición 4, empezando desde aquí, 1, 2, 3, 4, y tengo un grupo al cual no puedo darle un nombre común, sino que le voy a dar un nombre sistemático. En este caso, recordemos que el carbono número 1 de la cadena más larga que voy a identificar es aquel que está directamente unido a la cadena carbonada que le da el nombre al compuesto. De manera que esto, si vamos a ver, es un propil. ¿Ok? Es un propil que tiene un sustituyente metil en la posición 1 y un sustituyente metil en la posición 2. De manera que el nombre del compuesto es 6, paréntesis, 1,2-dimetilpropil, es este grupo sustituyente, guión 4-propil decano. En esta lámina podemos visualizar lo que acabamos de hacer en algunos ejemplos. Para la nomenclatura sistemática de sustituyentes, primero identificamos la cadena más larga, comenzando por la unión del sustituyente, y luego numeramos y nombramos el sustituyente como si fuera un grupo alquilo. ¿Okay? La nomenclatura de cicloalcanos es muy sencilla. Cuando el cicloalcano solamente tiene un sustituyente, no es necesario numerar, sino darle nombre al sustituyente seguido por el nombre del cicloalcano. Aquí tenemos un ejemplo de un ciclopentano, porque es un ciclo de 5 carbonos. Recordemos que estos son estructuras de esqueleto, donde se destaca la fórmula, la parte condensada del grupo sustituyente. Esto es un ciclopentano que tiene un grupo metil.
Como solo es un sustituyente, no tengo necesidad de dar el nombre, de dar el número de la posición. Esto es metilciclopentano. De la misma manera, esto es un ciclohexano que tiene un grupo etil unido, es etilciclohexano. Y esto es un ciclobutano, ¿ok? Que tiene un grupo de 5 carbonos unidos. En este caso, cuando el cicloalcano tiene un número de carbonos menor que la cadena lateral, el cicloalcano se convierte en un grupo sustituyente. Y esa es la razón por la cual este compuesto en realidad no es un cicloalcano, sino que es un pentano que tiene la posición 1, un ciclobutil como sustituyente. Si un cicloalcano tiene 2 sustituyentes, ellos se van a colocar en orden alfabético. Esto quiere decir que, en este caso, por ejemplo, si yo tengo en un ciclopentano un metil y un propil, pues primero aparece el metilo con el número 1, porque por orden alfabético le corresponde el número 1, y en la posición número 2, con respecto a la 1 que ya he asignado, se le da la posición al segundo grupo sustituyente. En este caso, tenemos un metil-etil. El etil, por orden alfabético, va primero, por lo tanto, el número 1 se le asigna a esta posición y la posición para el otro grupo sustituyente se le va a dar con el número de 3 con respecto a la posición del primero. 1, 2, 3. No le doy la posición 4 porque recordemos que siempre tiene que darse el menor número a las posiciones de los sustituyentes. Y aquí tenemos el ciclohexano, que tiene 2 sustituyentes metilo, 1,3 dimetil ciclohexano. ¿Okay? En este caso, cuando tengo más de 2 sustituyentes en un cicloalcano, se busca el menor orden numérico y se citan en orden alfabético. ¿Okay? En este caso, tenemos un ciclohexano y tenemos que buscar la combinación en la cual los 3 sustituyentes tengan el menor número de la posición. En este caso, ha resultado que es el 4-etil, 2-metil, 1-propil ciclohexano. En este caso, no importa que el etil estén por orden alfabético primero, porque tratándose de 3 sustituyentes, lo que prela aquí es que las posiciones que ellos ocupen, la combinación de las posiciones sean las menores. Y el orden alfabético solamente está asociado a que la palabra del grupo sustituyente aparezca de primero, de segundo, de tercero, dependiendo del orden alfabético. Nomenclatura de haluros de arilo. La nomenclatura de haluros de alquilo tiene mucho que ver con lo que hablamos anteriormente de reconocer un carbono primario, secundario o terciario. En el caso de los haluros de alquilo, tenemos que aprender a diferenciar lo que es un haluro de alquilo primario, secundario o terciario. Un haluro de alquilo primario es el que tiene el halógeno unido a un carbono primario. Un haluro de alquilo secundario es el que tiene el halógeno unido a un carbono secundario. Y de la misma manera, un haluro de alquilo terciario es el que tiene el halógeno unido a un carbono terciario. En este caso, es importante mencionar que estos grupos R que salen aquí son grupos alquílicos genéricos y se sobreentiende que este carbono siempre va a estar unido a un grupo R que representa una unión a un carbono. IUPAC nombra a los haluros de alquilo como si fueran alcanos sustituidos, de manera que no hay ningún problema en entender que un halógeno puede representar lo mismo que un grupo sustituyente sobre la cadena carbonada más larga. Las mismas reglas IUPAC aplican para haluros de alquilo para identificar primero la cadena carbonada más larga y sobre ella el grupo haluro sustituyente. Aquí tenemos la nomenclatura de éteres.
La nomenclatura de éteres puede ser la nomenclatura común y también puede ser la nomenclatura sistemática. Cuando hablamos de nomenclatura común, en un éter identificamos primero el oxígeno, que es un oxígeno sp3, que va a estar unido a dos grupos alquílicos. De esa manera es como se entiende que se tiene un éter, un oxígeno que está unido a dos grupos alquílicos. La nomenclatura común me dice que yo identifico el oxígeno, miro para uno de sus lados, identifico el grupo alquilo, le doy el nombre e identifico el grupo alquilo del otro lado. Y en este nombre común se le asigna el nombre de éter. Esto es un éter que tiene un grupo metil y un grupo etil. Los nombres aparecen de los sustituyentes en orden alfabético. Este grupo que está aquí, este compuesto, también es un éter, porque tiene un oxígeno sp3 que está unido a dos grupos etilo. En este caso, el compuesto, como los dos grupos alquílicos son idénticos, se le coloca la partícula di, el nombre del sustituyente y la partícula del nombre éter. Este compuesto es dietiléter. De la misma manera, aquí tenemos un grupo terbutil, que es este que está aquí, y un grupo isobutil, que es este que está aquí, que constituyen la estructura de un éter. ¿Ok? Esto que está aquí es un ciclohexil. Ciclohexil como grupo sustituyente. ¿Ok? Sobre el compuesto que es un éter y de este lado identificamos el grupo isopentil. De manera que esto es el compuesto ciclohexil isopentil éter. Cuando los grupos, los éteres se nombran considerando la nomenclatura YUPAC, podemos hablar en términos de que los éteres están formados por sustituyentes que contienen el oxígeno que conforma el éter. De esta manera tenemos los grupos metoxi que se unen sobre las cadenas carbonadas, el grupo etoxi, el isopropoxi, el secutoxi, el terbutoxi. Y así vemos cómo este compuesto se identifica primero la cadena carbonada más larga, que es de 4, es un butano, y sobre esa cadena carbonada hay un grupo sustituyente que es el grupo metoxi. Lo mismo aplica para este compuesto. Identificamos la cadena carbonada más larga y sobre ella identificamos el grupo etoxi y un grupo metil como sustituyente sobre el pentano. La nomenclatura de alcoholes, de acuerdo a la nomenclatura YUPAC, es una nomenclatura muy sencilla. El nombre del compuesto tiene la raíz del alcano de origen de acuerdo al número de carbonos de la cadena más larga y a diferencia de los alcanos, los alcoholes no terminan en ano, sino que terminan en la partícula ol, ¿ok? Por ejemplo, antes de entrar en detalle sobre la nomenclatura, aprendamos a diferenciar lo que es un alcohol primario. Los alcoholes se diferencian porque tienen un grupo OH. Este grupo OH se conoce como grupo funcional porque es el que le da la reactividad a los alcoholes. Los grupos funcionales son los grupos sustituyentes sobre una cadena carbonada que le dan la reactividad a un compuesto. En este caso, entonces, como el grupo OH está unido a un carbono primario, pues el alcohol es alcohol primario. En este caso, como el grupo OH está unido a un carbono secundario, esto es un alcohol secundario. Y en este caso, como el OH está unido a un carbono terciario, pues es un alcohol terciario. Para nombrar los alcoholes, igual como se hizo con los hidrocarburos, se determina la cadena carbonada más larga. En este caso es un butano, porque es de 4, pero es un butanol. El butanol es un alcohol que tiene el grupo H en la posición número 2. Recordemos siempre dar el menor valor numérico a la posición del OH.
Lo mismo ocurre con este compuesto cuya cadena carbonada más larga es de 5. Fíjense que no tomamos esta cadena carbonada, que sería de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, sino que tomamos la cadena carbonada más larga que contenga el grupo funcional. Y en este caso es la cadena de 5 y no la cadena de 6 carbonos. De manera que este compuesto es un pentanol que tiene el grupo OH en la posición 1 y en la posición 2 tienes un grupo etil. Aquí, en este caso, identificamos la cadena carbonada más larga que tenga el grupo funcional. El grupo funcional es el OH y la cadena que lo contiene es esta, ininterrumpida de átomos de carbono, y es de 3. 1, 2, 3. Una vez identificada la cadena carbonada continua que tiene el grupo funcional OH, sobre ella encontramos los sustituyentes, y este sustituyente que está aquí es un sustituyente butoxi. Por lo tanto, el compuesto es 3-butoxi, 1-propanol. Resulta que el grupo funcional, que en este caso es el OH, siempre tiene que tener la menor posición asignada. Por eso que el compuesto se llama 3-butoxi, 1-propanol. El grupo funcional, para recordar lo que es un grupo funcional, que es el que le da la reactividad al compuesto, siempre le va a dar el nombre al compuesto. El primer grupo funcional que estamos nosotros evaluando en este curso es el grupo alcohol, el grupo OH, ¿ok? Y ese es el que le va a dar el nombre al compuesto y el que tiene que estar incluido siempre en la cadena carbonada más larga. Aquí en este caso tenemos un ejemplo de una cadena carbonada de 3 carbonos, por lo tanto viene del propano, pero al tener un grupo OH, el compuesto no se llama propano, sino propanol. Es un propanol que tiene un grupo OH en la posición 1 y en la posición 3 tiene el grupo bromo, ¿ok? Este compuesto es 3-bromo, 1-propanol. El 1 tiene que ver con que la posición del grupo alcohol, que es el que le da el nombre al compuesto, se encuentra en la posición 1. Lo mismo ocurre para este compuesto, 4-cloro, 2-butanol, y si observamos, este compuesto es un ciclohexano, pero al tener un grupo funcional OH es un ciclohexanol. La menor posición se le da al grupo funcional, por lo que esta posición es la 1, y contabilizamos con respecto a ella la posición del grupo metil que está en la posición número 3. De manera que este compuesto es 3-metil ciclohexanol. Si hay más de un sustituyente, se indican en orden alfabético, ¿ok? Si hay más de un sustituyente, se indican en orden alfabético. Tenemos claro que el OH no es un grupo sustituyente, es el grupo funcional que le da el nombre al compuesto. Los grupos sustituyentes de este compuesto, que es un heptanol, que tiene el grupo H en la posición 2, los grupos funcionales son, los grupos sustituyentes, perdón, son el etil y el bromo. Por lo tanto, este compuesto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2-heptanol, ¿ok? 2-heptanol, que tiene dos grupos sustituyentes, el etilo y el bromo. Se les va a dar siempre el número que le corresponda, luego, la posición, luego de que asignemos la posición más pequeña al grupo funcional. Y en este caso, esa es la razón por la cual el grupo etil tiene la posición 4 y el sustituyente bromo tiene la posición 6. Ellos aparecen los nombres de acuerdo al orden alfabético. La B viene antes de la E. Aquí en esta lámina tenemos también un ciclohexanol. Fíjense que el nombre del compuesto ya está asignado. Y como está asignado, la posición del hexanol, la del OH, es la posición 1.
La posición 1 viene aquí, luego viene la 2, la 3, la 4 y la 5. De manera que los sustituyentes están en la posición 2 y en la posición 5. ¿Ok? Aquí tenemos el ciclopentanol que tiene los sustituyentes en la posición, si contamos desde este lado, está en la posición 1, en la posición 2 y 3, y si contamos de este lado, está en la posición 1 y esta es la posición, perdón, 3 y 4. 1, 3 y 4, 1, posición 3 y 4. Da igual que me venga por este lado que por este lado para contabilizar las posiciones de los dos metilos. Y nuevamente, como los metilos son los dos grupos sustituyentes que se repiten, se coloca la partícula di y las posiciones de cada uno de los metilos. Nomenclatura de aminas. La nomenclatura de aminas incluye el grupo sustituyente amino. El grupo sustituyente amino me permite tener aminas primarias, aminas secundarias y terciarias. A diferencia de los alcoholes, las aminas primarias se reconocen porque el nitrógeno está unido a un solo grupo alquílico. Las secundarias porque el nitrógeno está unido a dos grupos alquílicos y las terciarias porque el nitrógeno está unido a tres grupos alquílicos. Esta es una forma de evaluar aminas primarias, secundarias y terciarias que es diferente a los alcoholes primarios, secundarios y terciarios. En este caso, tenemos una amina primaria que está unida a un carbono terciario, pero esa no es la razón por la cual la amina es primaria. La amina es primaria porque ella está unida solamente a un carbono. En este caso, tenemos un haluro de alquilo que es terciario y el argumento es distinto al de las aminas. Es un haluro de alquilo terciario porque el halógeno está unido a un carbono terciario. Aquí tenemos un alcohol terciario porque el oxígeno, el grupo OH del alcohol, está unido a un carbono terciario. Repito, para el caso de las aminas, el argumento es diferente. Las aminas, en este caso, no son terciarias, son primarias porque lo que nos fijamos es a cuántos carbonos está unido el nitrógeno, ¿ok? Que conforma la amina. De esta manera, tenemos que las aminas como grupos funcionales le dan el nombre al compuesto. De manera que el compuesto se termina siempre con la palabra amina y viene antecedido de la raíz del nombre del alcano de origen. Como la cadena más larga, en este caso es de 4, le corresponde el alcano de origen butano. Pero como es una amina, en realidad no se dice butanoamina, sino butanamina. ¿Ok? Esta butanamina tiene el grupo, el nitrógeno unido al carbono en la posición 1 de la cadena más larga carbonada. Siempre se le va a dar el menor número de posición. Y esa es la razón por la cual este compuesto se llama 1-butanamina. Este compuesto que está aquí tiene la cadena más larga carbonada de 6. Y en la posición 3 tiene un grupo amino que tiene a su vez un grupo etil unido. En este caso, el compuesto se llama N-etil porque el grupo alquílico está unido al nitrógeno, que a su vez está unido en la posición 3 a la cadena carbonada más larga, que es hexano. Y el compuesto se llama N-etil 3-hexanamina. En este caso tenemos que la cadena carbonada más larga es de 3, ininterrumpida más larga es de 3. Por lo tanto, esto es una propanamina que tiene sobre el nitrógeno un grupo etil y un grupo metil. Por lo tanto, los grupos sustituyentes que no están sobre la cadena carbonada, sino sobre el nitrógeno, se les coloca el prefijo N. N indicando que el grupo no está sobre la cadena carbonada más larga, sino sobre el nitrógeno. En este caso es un N-etil y un N-metil.
1-propanamina. ¿Por qué 1? Porque colocamos el grupo amino siempre en el menor número asociado a la posición de la cadena más larga carbonada.